En esta sección hablaremos de nuestro mapa de trabajo. Entendemos ya cómo identificar las zonas más importantes y ahora lo que queremos es buscar aquellas configuraciones de precio que ponen las probabilidades a nuestro favor. El precio cuando se desplaza ofrece constantes ventanas de oportunidad, puntos de desequilibrio que favorecen cierto tipo de desplazamiento. Queremos buscar ese tipo de ventanas de oportunidad y las vamos a conformar con tres grandes grupos. Los upthrust, del inglés estocada o empuje, los spring, del inglés muelle, y los tests, los testeos. Vamos pues a hacer una analogía entre estas ventanas de oportunidad y lo que sería ir a pescar en un lago. Imagínate que coges una barca, te vas a pescar en un lago. Obviamente los peces, que son tu objetivo, pueden estar en cualquier parte del lago, pueden estar en cualquier zona porque no hay barreras que les impidan moverse de un lugar a otro. Ahora bien, no es menos cierto que es mucho más probable que encuentres peces en ciertas zonas. Esas son las zonas de trabajo, las zonas óptimas. Ahí es donde es más probable que aparezcan estas ventanas de oportunidad. Nosotros queremos encontrar esas zonas, queremos aprender a localizarlas para poder desarrollar en ellas nuestro trading. En el caso de la pesca, estas zonas obviamente serán más cerca de la orilla que en el centro del lago, en lugares donde puedan haber juncos u otros elementos que permitan a los peces refugiarse. Y en el caso del trading, esas zonas de trabajo las vemos en esta figura. Este va a ser nuestro mapa de trabajo. Aquí tenemos 9 configuraciones que van a dar sentido a lo que nosotros vamos a estar buscando cuando estemos en el mercado. Es un modelo que simplifica mucho nuestro foco de atención. Vamos a ir repasando cada una de estas configuraciones, prestando especial atención a estos tres grandes grupos que hemos llamado los upthrust, los spring y los testeos. En el punto número 1, por ejemplo, encontramos una formación en la que el precio se acerca a una zona, consolida ligeramente y a partir de ahí hace un movimiento de falsa rotura alcista para después desplazarse a la baja. Este movimiento y esta rotura en falso forman un upthrust. Es un ejemplo típico que vamos a ver muchísimas veces. El precio hace un desplazamiento, en este caso alcista, una cierta zona de consolidación y después de este movimiento un falso escape al alza perforando esta zona de resistencia. Este escape al alza es recogido y a esta configuración, a esta trampa alcista, la llamamos upthrust. Los upthrust toman muchas formas, pero básicamente se caracterizan por esta falsa rotura. También es un upthrust una figura tal que así, en la que la rotura es de este nivel, aunque no del máximo. Esto continúa siendo un upthrust, una configuración con una falsa penetración de un máximo y una rápida recogida. ¿De acuerdo? Es un lugar para buscar posiciones bajistas. Nos dan información sobre la conveniencia de buscar posiciones cortas. Vemos en nuestro modelo este upthrust que desde este punto genera un nivel de resistencia, el precio se desplaza hasta esta zona, desde esta zona, movimiento alcista y atención, en el punto número 2 tenemos otro upthrust. En el punto número 2, visto en lo que sería una configuración mayor, también tenemos, tomando el punto número 1 como referencia, una falsa rotura de este punto número 1. Esto sería pues un upthrust. Lo que tenemos es un movimiento alcista y el desafío de este movimiento alcista con una rotura del máximo anterior que es recogida. Aquí tenemos pues un upthrust.
Esta recogida puede ser de muchas formas. Nos vale que sea así y también nos vale que haya consolidación a continuación. En cualquier caso, esta rotura en falso es un upthrust, ¿de acuerdo? El precio desde este upthrust baja hasta desafiar el nivel de soporte, perfora este nivel de soporte y en el punto número 3 vemos esta perforación que es recogida. Al cerrar este segmento perforando y recogiendo, aquí aparece la figura número 3 que es un spring. Es la versión inversa del upthrust. En el spring lo que tenemos es un movimiento en un falso escape bajista, ¿de acuerdo? Esta falsa rotura de una zona de soporte es un spring. El spring puede tomar muchas formas. Podemos tener una zona de consolidación y la rotura de esta zona de consolidación en falso. Esto es un spring. Podemos tener una zona de consolidación y el spring rompiendo en falso este nivel. El spring no tiene que necesariamente romper los mínimos. Es un movimiento acelerado y un desplazamiento en la dirección contraria. Muchas veces lo vemos en forma de una vela con una cola importante. ¿De acuerdo? Este movimiento muchas veces lo vemos en forma de la sombra de la vela. ¿De acuerdo? Desde esta zona también podría ser que esta llegada con cierre de segmento terminase rompiendo hacia abajo. Aquí tendríamos, en el punto número 4, una rotura, lo que en inglés se conoce como breakdown. Breakdown. Luego el punto número 4 para nosotros es una rotura, un breakdown. Tenemos un movimiento del precio que se acerca a una zona en la que hemos tenido soporte y que finalmente esta zona es rota. Esto es un breakdown, ¿de acuerdo? Lo importante es que después de un breakdown, el precio generalmente nos dará la oportunidad, lo veremos después, de retesteos de la zona rota. Y es importante también comprender que nosotros no vamos generalmente a lanzarnos vendiendo breakdowns. ¿Por qué? No sabemos si esta rotura es una rotura verdadera o es una falsa rotura. Si fuese una falsa rotura nos encontraríamos ante un spring, ante una trampa bajista. De ahí que nosotros no vendamos breakdowns. Es mucho más recomendable esperar un retesteo de la zona rota para incorporarnos a un movimiento bajista o entrar en una señal de continuación cuando el breakdown ya ha quedado confirmado. El punto número 5 es un test de este spring. Es decir, el mercado ha cerrado el segmento, nos ha hecho una figura en forma de este spring, ha generado una cierta área de consolidación. Ya sabemos que esto suele ser un área de acumulación. Y después vemos que el precio, en el punto número 5, se acerca a los mínimos y desde ahí se mueve al alza. Este movimiento es un test. El punto número 3 está siendo testeado. Tenemos pues un movimiento en una cierta zona y aquí tenemos un test. En este caso, un test de este nivel. Si esta zona hubiese sido perforada respecto de este mínimo, tendríamos un spring y en consecuencia el test de un spring, ¿de acuerdo? O el test en una zona de acumulación en la que hemos visto un spring. Estos movimientos también son testeos, son test. Es muy habitual que el precio haga este tipo de movimientos, que el precio testee. Los testeos toman varias formas. Por ejemplo, si tenemos un soporte y tenemos un cierto movimiento al alza donde se ha generado un desequilibrio y la demanda de este subyacente ha desbordado la oferta, el precio se escapa, el precio puede hacer esta doble llegada a la misma zona. Una doble llegada se origina cuando tenemos un test. Lo que está haciendo el test es desafiar esta zona. Si es soportado en el mismo nivel, tenemos un doble suelo.
También podemos tener una figura tal que así. Tenemos una primera llegada y esta figura, aquí tenemos un spring. Y esta llegada nuevamente al área en la que habíamos encontrado soporte con anterioridad, esta llegada vuelve a ser un testeo. También es un testeo este movimiento en el que este mínimo no perfora el mínimo anterior, pero igualmente el precio desde esta zona realiza un movimiento al alza. Los tests tienen muchas formas, son muy habituales y nosotros los vamos a ver como importantes ventanas de oportunidad. Desde esta zona vemos un desplazamiento al alza hasta llegar a este nivel que se corresponde con un nivel relevante anterior. En esta zona, en el punto número 6, tenemos un movimiento que precede este escape alcista. Este movimiento que precede al escape alcista es un caso de absorción. El precio está siendo soportado y después escapa con un breakout. Una llegada a un cierto nivel en el que existió en el pasado un desequilibrio que favoreció la oferta, esta llegada rápida a este nivel muchas veces va acompañada de incremento de volumen. Es decir, cuando se hace esta llegada, vemos volumen creciendo. Y muchas veces esta llegada puede tomar la forma de una vela que cierra lejos del máximo. Lo que nos hace pensar que aquí hay venta profesional. Ahora bien, si el precio desde esta zona no cae, que es lo que esperaríamos que el precio hiciese si hubiese venta profesional, sino que el precio lateraliza, podríamos estar en una zona de absorción. El precio está siendo soportado porque los profesionales esperan precios superiores. Luego, cuando el precio llega aceleradamente a una zona, lo hace con velas HN, muchas de estas velas pueden cerrar lejos de máximos, hay incremento de volumen, pero el precio no cae, tenemos absorción, el mercado puede ir hacia arriba. Podemos buscar favorecer la apertura de largos. Esto nos da el punto número 7, que es un breakout, la rotura de una zona donde ha habido resistencia. Igual que no vendíamos breakdowns, no compramos breakouts. Generalmente no compramos breakouts. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos los breakouts son falsas roturas, son trampas alcistas, atrapan al público en una falsa maniobra de escape que es recogida. Es lo que tenemos en el punto número 2, una falsa maniobra que es un breakout que acaba fallando. Aquí tenemos un breakout que funciona, un breakout que desde esta zona realiza un movimiento alcista, pero al que nosotros no vamos a buscar simplemente la compra. Lo que podríamos buscar, si este breakout ya ha sido confirmado, es incorporarnos a este breakout si nos da ocasión en algún tipo de señal de continuación del breakout. Y también buscaremos el movimiento de testeo del breakout. El breakout llega de nuevo a la zona que ha sido resistencia y que ahora ejerce de soporte. Luego, ¿qué tenemos en el punto número 8? Un test. Test de un breakout. Es una zona que vuelve a testear la zona que había sido resistencia y en la que esperamos que aparezca soporte. Cuando el precio retestea la zona en la que ha aparecido resistencia y que esperamos que ahora ejerza de soporte, este testeo de esta zona, este testeo de este breakout puede tomar muchas formas. El que tenemos aquí es un testeo simple, pero también podría ser que el precio testease haciendo un spring. Es un test de breakout en forma de spring. ¿De acuerdo? También este testeo podría tener la forma de un doble suelo. Tendríamos
un testeo aquí y otro testeo aquí. ¿De acuerdo? La zona es retesteada. Y también podríamos tener un testeo con esta llegada y a continuación un escape después de una pequeña zona de consolidación formada obviamente por distintos testeos. Si tenemos un breakout y buscamos el retesteo de esta zona, debemos de entender que en esta zona pueden aparecer muchas oportunidades. Aquí tenemos otro testeo, en este caso de la rotura de esta pequeña zona de consolidación. En general, la visión de conjunto nos dice que esto es un test de breakout. Para nuestro lenguaje, para que nos entendamos, ha habido un breakout y hay un test de breakout, independientemente de que este testeo de breakout se haga en forma de un spring. ¿De acuerdo? En el punto número 9 tenemos un testeo de un breakdown. El precio, si se escapa hacia abajo, genera un breakdown, una rotura bajista. Y en muchas ocasiones la zona que ha sido origen de este escape bajista es retesteada. El concepto genérico es test de breakdown. Ha habido un breakdown, se ha roto una zona que en el pasado había sido soporte, se ha roto una zona que había sido soporte y que ahora ejercerá presumiblemente como resistencia. Este movimiento es un testeo del breakdown. Aquí tenemos el breakdown, correspondiente testeo. Obviamente este testeo puede tomar muchas formas distintas y así cuando el precio se acerca a esta zona puede hacerlo con esta figura, este testeo que es toda la figura del breakdown que tenemos con anterioridad, se ha hecho en forma de un upthrust. Es decir, aquí vemos una falsa rotura de esta zona que ha sido rápidamente recogida. También podríamos encontrarnos con un testeo en forma de consolidación. Este es el testeo del breakdown que puede tomar una cierta forma de consolidación, un cierto movimiento lateral. Obviamente hay variaciones, podríamos tener un testeo de un breakdown que tuviese la forma de un doble techo. En cualquier caso, el conjunto de esta ventana de oportunidad es un testeo de un breakdown, la forma específica que tome, puede ser un simple test, una doble llegada sería una llegada en forma del testeo y un testeo del testeo, un doble techo, puede tomar la forma de un upthrust o puede tomar la forma siguiente. El precio se acerca, testea y después aquí nos da un upthrust que no rompe el máximo del testeo. En cualquier caso, es lo mismo. Esto es un testeo y dentro de este testeo la forma que podemos ver pues es distinta. En este caso es un pequeño upthrust. Cualquiera de estas formas nos sirve. ¿De acuerdo? Luego repasemos. Upthrust, llegada, cierre de segmento. Obviamente esto es un test de esta llegada. El precio se escapa. Esta falsa rotura de este nivel de resistencia anterior es un upthrust en su conjunto. Y vemos que aquí hay un test y vemos que aquí hay un test de este nivel y aquí hay un test de este nivel. Esta rotura es un breakdown. Aquí tenemos una zona de soporte que ahora esperamos que sea de resistencia. Este movimiento es pues un test de esta zona. Este movimiento es un test de esta zona. Este movimiento es un test de esta zona. Aquí tenemos un breakdown. Este breakdown es recogido. Esto es un test de esta pequeña zona de consolidación y esto es otro test de la zona de mínimos. El precio vuelve hacia abajo, desafía el mínimo anterior, cierra el segmento y lo hace con un spring, una trampa bajista. El precio es rápidamente recogido y aquí tenemos otro test. Esto es un test de este spring. El precio está acercándose a esta zona de resistencia. Esto es un test de esta zona de resistencia. El precio hace otro test
de esta zona de soporte y aquí tenemos un pequeño spring, tenemos un nivel en el que el precio ha sido soportado, el precio perfora ligeramente este nivel y es rápidamente recogido, en este caso en un breakout. Esto es pues un pequeño spring. Este breakout nos da una zona en donde el precio antes había encontrado resistencia y que ahora encuentra soporte. Esto es pues un test. El precio vuelve a romper esta zona, esta rotura es un breakout, esto es un test de breakout. El precio vuelve a romper este máximo, esto es un breakout, esto es un test de breakout. Dentro de esta zona vemos un pequeño movimiento que supera el máximo anterior y que es recogido, esto es un test de este máximo anterior, y el movimiento bajista que rompe este mínimo y es rápidamente recogido, este movimiento es un pequeño spring. Aquí tenemos una falsa rotura del máximo anterior, esto es un upthrust y esto es un test de esta pequeña zona. Este es un pequeño test que es origen de este breakout. Este breakout se hace con una llegada al máximo anterior y esta llegada es un test. Rotura de este mínimo, esto es un breakdown, esto es un test de este breakdown, esto es una llegada que en su conjunto es el testeo de un breakout y que en este punto, al superar el mínimo anterior y ser recogido, para nosotros esto es un spring. Esto es otra llegada a este nivel en forma de testeo y desde aquí el precio se va al alza. Si este movimiento hubiese sido bajista y aquí hubiésemos tenido una caída del precio, esto sería un breakdown. Si esto fuese un breakdown, aquí tendríamos un movimiento que testea este nivel. Este es un testeo del breakdown. Si este testeo quizás hubiese perforado el nivel mínimo, que tendríamos un posible spring. Aquí tenemos un testeo de esta zona que es en forma de upthrust, porque perfora este nivel y es rápidamente recogido. Esto es un testeo de este nivel. Aquí tenemos un movimiento que rompe este máximo, con lo que tenemos un breakout. En su conjunto, este movimiento nos está hablando de un testeo, de un test de la zona del breakdown. Luego esto es un test de breakdown y este movimiento es un testeo de esta zona, es un test. Este movimiento es un test de esta zona y aquí tenemos un breakdown. Veamos algunos ejemplos prácticos. Aquí en este gráfico tenemos algunas zonas identificadas, como este canal alcista o esta zona de una antigua resistencia. Y lo que vemos es, por ejemplo, este movimiento en el que el precio hace un escape rompiendo los máximos anteriores. Este movimiento toma la forma de un upthrust. Este upthrust no consolida, sino que el precio sigue su movimiento alcista. Aquí tenemos un máximo, este movimiento es un testeo de este máximo, es un test de este breakout, ¿de acuerdo? El precio desde aquí entra en una zona que con anterioridad había ejercido desequilibrio, aparece un movimiento bajista. Este movimiento es un test de este desequilibrio, ¿de acuerdo? Este movimiento es un test de esta zona. Aquí tenemos un máximo, el precio perfora este máximo y es rápidamente recogido. Este movimiento es un upthrust, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el precio acercándose nuevamente a esta zona. Esta zona de aquí está siendo testeada, ¿de acuerdo? Si aquí tenemos una pequeña línea de tendencia que es perforada, esta perforación es un breakdown, ¿de acuerdo? Este pequeño movimiento es un testeo de este breakdown. Este testeo, obviamente, en un gráfico como es el caso, que es de 5 minutos, es muy pequeñito. En un gráfico menor, un gráfico de 2 minutos, toma la forma que ya conocemos y obviamente la visualización del testeo es más clara. Esta llegada a esta zona, que había sido zona de resistencia, marcada por una línea en un máximo anterior que no aparece en este gráfico, esta línea se corresponde a una zona de resistencia
que está fuera del gráfico, y este breakout es testeado. Luego lo que tenemos aquí es un test del movimiento del precio, del breakout, ¿de acuerdo? Y la forma que toma este testeo es, en este caso, un spring, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro spring de este movimiento anterior, precio se escapa y aquí tenemos un testeo, ¿de acuerdo? El precio hace este movimiento respecto de estos niveles anteriores, esto es un upthrust, el precio vuelve hacia abajo, rompe este mínimo, este movimiento es un spring, precio salta, rompe el nivel que había ejercido de resistencia y esto es un breakout, ¿de acuerdo? El precio se acerca a la zona que había ejercido de resistencia, aquí tenemos un testeo, el precio rompe este nivel máximo y es rápidamente recogido, esto es un upthrust, el precio rompe esta zona de aquí y esto es un spring, el precio rompe, llega a esta zona de aquí en donde supera el nivel máximo anterior, pero el precio recogido en su conjunto, esta llegada, nos da la forma de un upthrust, ¿de acuerdo? Desde aquí tenemos una llegada a este nivel, esto es un test de la línea de tendencia ascendente y también de la línea de soporte horizontal. Este test, en consideración respecto del mínimo anterior, toma la forma de un spring, el precio es rápidamente recogido. Este movimiento que vemos aquí es un test, el precio después de cerrar por debajo de la antigua zona de soporte, se acerca nuevamente a esta zona, ahora encuentra resistencia, esto es un test, el precio rompe el mínimo anterior, rompe la línea de tendencia alcista y rompe el soporte, esto es un breakdown, este breakdown es recogido hasta llegar a esta zona donde tenemos un test del breakdown, el precio cae con fuerza, esto es un breakdown y llega a este nivel. Desde este nivel el precio hace un movimiento alcista y este movimiento rompe hacia abajo generando o entrando en una zona que nos viene marcada fuera del gráfico, que es tanto un canal alcista mayor como una zona de soporte. Probablemente esto es el testeo de una zona de soporte, ¿de acuerdo? El testeo en un cierre de segmento y si hay perforación y esta línea nos indica el mínimo, esta perforación es en forma de spring, ¿de acuerdo? El precio recoge este movimiento hasta este nivel y vuelve a acercarse a esta zona. Aquí tenemos un testeo de esta antigua zona de soporte. El precio se escapa y testea nuevamente la zona que había ejercido de resistencia. Esto es un test. Tenemos un movimiento de rotura aquí también y esto es un breakout. El precio llega a esta zona en su conjunto. Esto es un breakdown y esto es un testeo de un breakdown. Este breakdown no solamente de una línea de soporte horizontal, sino también de la parte bajista de un canal. Luego esto es un breakdown, esto es un testeo de un breakdown. Aquí tenemos el precio en este primer movimiento alcista en donde se conforma un canal alcista, el precio en este nivel conforma un canal alcista y tenemos un máximo que es superado y el testeo, esto es un breakout y esto es un testeo del breakout. El precio intenta escapar nuevamente, llega nuevamente a la zona alta del canal y es recogido. Este movimiento es un upthrust. El precio hace un upthrust y es recogido. Esto es un test, el precio está testeando una línea de soporte. Desde este nivel el precio hace un movimiento alcista y aquí encontramos un testeo de este nivel, ¿de acuerdo? Luego este es otro test, el precio testea esta zona, finalmente la rompe, esto es un breakdown. Aquí encuentra un cierto nivel de soporte y el precio se acerca nuevamente a la línea de tendencia. Esto es un testeo. El precio rompe este nivel de soporte, aquí tenemos un breakdown. Breakdown, pequeño movimiento de consolidación, sigue el breakdown, aquí hay una pequeña zona de soporte,
aquí hay más soporte, el precio encuentra un cierto nivel de demanda y llega hasta esta zona. Aquí tenemos una vela interior y el precio hace un falso escape alcista. Esto es pues un upthrust. Desde esta zona el nivel de precios llega a desafiar el mínimo anterior y es rápidamente recogido. Esto es un spring. Este spring, este muelle, lleva la acción del precio a realizar este breakout de esta zona de resistencia. Desde este breakout el precio regresa a lo que ahora es zona de soporte y realiza un test de esta zona de soporte. Desde aquí el precio se desplaza hasta esta zona en la que testea la directriz bajista. En este gráfico vemos el precio y tenemos un mínimo y una falsa rotura de este mínimo. Esto es un spring. El precio escapa y aquí tenemos un testeo de esta pequeña zona de consolidación. Esto es un test y el precio se escapa superando esta zona de resistencia. Este movimiento es un breakout y aquí tenemos el testeo del breakout, ¿de acuerdo? El breakout llega a este nivel donde el precio encuentra resistencia, una cierta zona de consolidación y el testeo de esta zona de consolidación. Esto es un testeo. El precio rompe por debajo de los mínimos anteriores, hace un breakdown, testeo del breakdown, el movimiento sigue hacia abajo. Aquí tenemos un test de esta zona y este movimiento que es rápidamente recogido tiene la forma de un spring por la velocidad con la que es recogida, pero está testeando esta zona que había ejercido de resistencia. Aquí tenemos un movimiento alcista y aquí tenemos el testeo de este escape alcista. Esto es un testeo, tenemos un breakout y el precio llega a la zona superior de un canal alcista donde encuentra resistencia. Está testeando la parte superior del canal alcista. Tenemos el precio recogido, vela interior, otro escape. Este escape es rápidamente recogido. Esta es la forma de un upthrust. El precio cierra en este nivel, hace otro falso escape y esto nos da otro upthrust. Desde este nivel el precio recoge, crea un cierto nivel de soporte. Este es un testeo nuevamente de la zona en la que había aparecido resistencia con anterioridad. El precio cae hasta estos niveles, encuentra soporte en esta zona. Esto vuelve a ser un testeo de la zona en la que había encontrado resistencia con anterioridad. Otro testeo, hay una ligera perforación, podría tener forma de spring, lo mismo que aquí. Esto podría ser un pequeño spring. En cualquier caso, el conjunto es una pequeña consolidación después de la pérdida de este nivel de soporte y la llegada rápida a esta zona que había ejercido de resistencia. Este testeo se hace en forma de upthrust, ¿de acuerdo? El precio es rápidamente recogido. Breakdown y el precio se acerca nuevamente a esta zona en la que ha habido una cierta consolidación y lo hace con un testeo. El precio testea el breakdown, ¿de acuerdo? Ha habido un breakdown, testeo de breakdown, rotura, cierre por debajo, nos acercamos otra vez a esta zona, nuevamente test de breakdown. El precio se acerca a esta zona en donde encuentra nuevamente soporte. Esto es un test de la directriz de este canal alcista. Aquí tenemos el precio encontrando, después de la rotura de esta zona, encontrando que tenemos un breakout, el testeo de este breakout. Aquí tenemos el test de esta zona, el precio se acerca, lo perfora muy ligeramente y este testeo podría ser clasificado como un spring, también como un testeo. El precio rápidamente hace este breakout, testea la zona en la que se realizó el breakout y nos da una directriz alcista para una primera línea de tendencia. Desde aquí el precio hace otro breakout rompiendo este nivel de
resistencia. Esto es un breakout y este breakout, tomándolo con referencia a esta zona de máximos, es en forma de upthrust. El precio desde aquí llega a este nivel que había ejercido de resistencia, ahora ejerce de soporte. Aquí tenemos pues un test de un breakout. Desde esta zona el precio hace un movimiento alcista por encima de este nivel en forma de breakout. Y este breakout en este nivel nos da un test de breakout. Aquí tenemos un test de breakout. Tenemos otro breakout de esta zona, otro breakout, y el precio, después de una pequeña consolidación, nos da otro test de breakout. ¿De acuerdo? Entonces se acerca a esta zona de resistencia y aquí tenemos un movimiento de upthrust. Este movimiento de upthrust, no obstante, no es seguido, no encuentra más oferta, el precio vuelve hacia arriba, desafía nuevamente el máximo anterior y otra vez lo hace en forma de upthrust. Aquí sí aparece la oferta, el precio rompe esta directriz alcista, esto es un breakdown y este movimiento es el test de este breakdown, ¿de acuerdo? Breakdown es tanto cuando el precio rompe una línea horizontal de soporte como cuando el precio rompe una línea de tendencia. Esto es un breakdown, al igual que esto es un breakdown, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el test de este breakdown. El precio llega rápidamente a este nivel en el que había encontrado soporte y es recogido. La forma en la que es recogido nos habla de un spring. Aquí tenemos un spring, el precio es lanzado al alza, testea nuevamente la línea de tendencia, desafía nuevamente los máximos. Esto es un upthrust que en su conjunto es el testeo de un breakdown. Desde aquí la oferta lleva el precio a esta zona. Esto es un testeo de la zona de soporte y desde aquí tenemos un breakdown. Este breakdown llega a testear esta primera línea de tendencia alcista, luego esto es un test de esta línea de tendencia y aquí nuevamente tenemos el test de esta línea de tendencia. Este movimiento puede ser considerado un test de esta área de resistencia en forma de spring. El precio se acerca a esta zona y ahora encuentra cierta resistencia. Nuevamente el precio se acerca a esta zona y aquí lo hace en forma de upthrust, ¿de acuerdo? El precio desde aquí rompe este soporte, es recogido, esto es un testeo de la línea directriz, pero el precio cierra por debajo y lo hace en forma de breakdown. Aquí pues tenemos un breakdown y esto es un testeo de este breakdown. Estos puntos nos permiten dibujar una línea de tendencia bajista y aquí tenemos un testeo de la línea de tendencia bajista en lo que previamente es un test de esta zona que fue el origen de todo el desplazamiento alcista. Esta perforación de estos niveles en su conjunto es un spring de este movimiento. Este movimiento de aquí, al romper la línea de tendencia, nos está hablando de un breakout y este movimiento puede ser el testeo de un breakout, ¿de acuerdo? Luego los gráficos del G20 al G29 van a incluir estas ventanas de oportunidad que hemos estado analizando. Vamos a identificar los upthrusts con una U y una T, vamos a identificar los springs con una S y una P y vamos a identificar los testeos. Vamos a estar muy atentos a identificar todas estas configuraciones del precio. Lo importante de este trabajo de graficado es que nos permite centrar la atención en el movimiento del precio, mantenernos enfocados en lo que está haciendo la cotización del subyacente, mantiene nuestro foco de atención en lo que está sucediendo. Las ventanas de oportunidad no son señales en sí mismas, son solamente patrones que nosotros utilizamos para identificar áreas en las que es más probable que tengamos una entrada. Ir identificando las ventanas de oportunidad nos dará la ventaja de empezar a pensar en dónde aparecen nuestras
operaciones, dónde debemos de ir a pescar, en qué lugar debemos de estar absolutamente atentos porque es probable que aparezca una probabilidad que nosotros podamos aprovechar a nuestro favor.